Telma, Oscar, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre las elecciones que se llevarán a cabo en Honduras el próximo 30 de noviembre. Telma, las últimas encuestas colocan en primer lugar de las proyecciones electorales a Salvador Nasralla del Partido Liberal, en segundo lugar a Nasri Asfura del Partido Nacional y en tercer lugar a la candidata oficialista al Partido Libre, Rixi Moncada. ¿Cómo se proyecta la competencia entre estos tres candidatos? Estamos entrando a un proceso ya, como dicen, en la carrera de los 100 metros, la rala del Partido Liberal, que ha tenido más de 2 décadas de estar en la llanura, el Partido Nacional, que estuvo 12 años consecutivos y experimenta sus primeros 4 años de llanura, y Libertad y Refundación, que ha llegado al poder y que está haciendo todo por retener el poder. Las encuestas han venido indicando realmente que Narrala ha ido creciendo, que Narrala se muestra como el candidato favorito. Narrala se ve como un candidato fuerte frente a un partido débil que es el Partido Liberal, que ha estado como desestructurado en todo este tiempo y no ha tenido como una base sólida estructurada. Pero Narrala tiene una personalidad, es un candidato bastante potable. Es un candidato que está generando como la atención del voto joven, ¿verdad? Y algún sector del voto independiente. Entonces es un candidato fuerte frente a un partido débil. Luego tenemos el Partido Nacional, que es un partido fuerte, organizado, estructurado, pero tiene un candidato débil, que es Nasri Asfura. Es un candidato que lleva consigo, digamos, esa factura del Partido Nacional de corrupción y de narcotráfico, donde el expresidente Hernández se encuentra en Nueva York, condenado por narcotráfico, y el partido todavía está como con ese lastre. Y Papi, él también está teniendo como procesos en la justicia. Entonces él está con un requerimiento ahí, con unos amparos, cuando fue alcalde de la ciudad. Y en tercer lugar tenés el Partido Libertad y Refundación, un partido fuerte, organizado, estructurado, bastante, pero con una candidata débil, que es Rixi Moncada. Es una candidata que no ha logrado tener como la empatía con el resto del electorado, de expresiones ellas bastante duras, de un discurso muy ideologizado, de un discurso muy confrontativo. Es una candidata que sigue dando sus discursos y sigue hablando para su base, para su militancia, que ella no tiene que convencer al resto de la población, pero ella no ha podido dar ese salto. Por eso probablemente en las encuestas ella está en un tercer lugar, bastante distante de Papi, de Nasri Asfura del Partido Nacional y más de Salvador Narrala del Partido Liberal. En esta contienda de tres caballos, si se puede decir, pareciera que la elección se va a definir nuevamente en el bipartidismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, a menos que a casi un mes, menos de 34 días para las elecciones, ocurrieran factores, ¿verdad?, externos, los candidatos cometieran errores estratégicos tremendos que pudiera un poco balancear. En estas 5 semanas que quedan de campaña electoral, la percepción es que esta es una competencia ya entre dos candidatos o todavía sigue siendo a tres bandas. Depende mucho de a quién le pregunte, porque lo que hay actualmente es una campaña de información, de posicionar según los medios, según la encuesta que estén favoreciendo, cada uno de los candidatos está posicionando como ganador, ¿no? El Partido Libre ha hecho desde el gobierno un gran esfuerzo por posicionarse con encuestas falsas, con encuestas que no tienen rigor científico, que son hechas en Facebook, que son hechas en Twitter, para poder levantar esa percepción de que las encuestas les están favoreciendo a ellos con números irrisibles de 40% de diferencia comparado con los otros candidatos. Lo cierto es que las encuestas que hemos estado siguiendo, que cuentan con mayor rigor científico, verificables, dan siempre una tendencia a Salvador Nasralla como ganador, y en un segundo lugar, casi en la categoría de empate técnico, con unos 5, 6, 7 puntos según el espacio donde se consulte, a Salvador Nasralla. Muy por debajo viene la candidata oficial, Rixi Moncada, y ellos son en gran medida los más interesados en presentar que esta es una contienda de tres, cuando en la práctica pareciera que es una contienda de dos. El temor es que
usando esa narrativa, usando encuestas falsas, encuestas patito que le llamamos, usando también toda la maquinaria que les da el Estado y el poder, vayan al llegar el proceso electoral, vayan a declararse ganadores sin tener respaldo o sentir que no ocupan presentar respaldo y forzarlo solamente desde la narrativa. ¿Qué está en juego en esta elección? El gobierno de Xiomara Castro ha sido uno de los últimos aliados de la Alianza Bolivariana y propiamente también incluso de la dictadura Ortega Murillo de Nicaragua. El hecho de que la candidata oficial es la probable perdedora y por lo tanto no habrá continuidad de proyecto político de Libre. ¿Qué significa para Honduras? ¿Significa un cambio de rumbo político? Definitivamente es un cambio de timón muy fuerte. El candidato Nasrallah se decanta más por la simpatía con Milei, la simpatía con estas propuestas más libertarias de derecha. El Partido Nacional, si llegara a ganar, tendría una propuesta también mucho más posicionada en la derecha hacia Estados Unidos y todo. Es un cambio radical de lo que ha venido siendo esta administración. No es sorpresa imaginar que la propuesta que tiene la candidata Moncada alrededor de las relaciones con el resto de Centroamérica, con Nicaragua y con Venezuela específicamente, es una continuación de lo que ha sido esta política. Entonces, sí es un cambio que terminaría quitando un aliado importante para el orteguismo y un aliado importante para Venezuela en este momento que es crucial también en la región. ¿Qué significaría, Telma, una victoria de Salvador Nasrallah? Él ha sido candidato en 2 ocasiones anteriores. Alguna gente lo ha descrito como un líder político bastante errático. Incluso, bueno, él fue electo vicepresidente con Xiomara Castro. ¿Qué representa Nasrallah desde el punto de vista político, programático para los hondureños? Una victoria de Nasrallah significaría un poco el cambio que dice Oscar, pero también creo que el país seguiría siempre en esa incertidumbre en cuanto a que Nasrallah, digamos, es el mismo, ¿verdad? Es una persona con un ego y creo que miraríamos en el país una continuidad de muchos esquemas autoritarios. Ahí va a depender el cambio que el país amerita, va a depender de la gente que se rodee de Salvador Nasrallah, ¿verdad? Me da la impresión a mí que los sectores que lo están apoyando piensan apostar, digamos, a tener cerca a Nasrallah, a que no se dispare, ¿verdad? En sus locuras, en sus saltos erráticos y a tratar de generar un poco de estabilidad en el país, a enfocarse, como decían, a esas relaciones con Estados Unidos, a replantearse la relación con China, ¿verdad? Probablemente vuelva la relación con Taiwán o ver cómo se ve ese espectro que se da, pero Nasrallah va a ser un gobierno que tiene que iniciar una transición. Creo que está obligado a tratar de hacer un buen gobierno. De lo contrario, va a venir nuevamente Libertad y Refundación al poder. Si Libre queda en la oposición, un gobierno que va a tener una oposición desde el primer día. Entonces va a ser de mucha negociación, dependerá de ese Congreso y un gobierno que va a estar fluctuando mucho entre la inestabilidad. Agregaría algo más, y es que producto de lo que fue precisamente esta alianza de Salvador Nasrallah y el partido PSH al inicio de esta administración y de lo que fueron sus posiciones en cuanto al asalto que hubo en el Congreso Nacional en enero, yo diría que a esta altura no he visto yo por parte del candidato del Partido Liberal en sí, esa necesidad que hay de recuperar la institucionalidad y el respeto a las instituciones que necesitamos en este momento. Entonces, el riesgo más bien sería que seguiríamos en este juego de los políticos tratando de forzar la institucionalidad a su conveniencia. Vamos a la pregunta del millón. El Partido Libre, que lidera tras bambalinas o a la vista de todos Mel Zelaya con la presidencia de Xiomara Castro y la candidata Rixi Moncada, ¿aceptaría una derrota en las urnas? ¿Es confiable el sistema electoral hondureño para que se pueda arbitrar un resultado electoral si alguno de los contendientes impugna por adelantado esos resultados? Eso va a depender mucho de cuánta gente salga a votar, ¿verdad? La única manera que podría, digamos, retener a Libre en su estrategia
de generar la incertidumbre sobre el proceso va a depender de qué tan masivo sea el voto. Hasta ahora las encuestas te indican que más del 61% de los hondureños está decidido a ir a votar. Quizás 1.4 millones, tendría que ser 1.6 más o menos o un poco más esa votación para ver. Creo que eso sería como una de las cosas que podría frenar al Libre, pero nosotros estamos viendo de antemano, precisamente en este proceso, que hay unas grandes estrategias para desacreditar la institucionalidad electoral responsable de este proceso. No está ayudando a generar realmente acciones de certidumbre. A 35 días del proceso hay muchas señales a lo interno, hay una pugna interna en el Consejo Nacional Electoral que se ha vuelto a revivir en el otorgamiento de contratos relacionados con la conectividad, relacionados con el sistema de transmisión de resultados. Tenés un Tribunal de Justicia Electoral en una crisis interna también, al no poder dar un fallo para inscribir o no a un aspirante a diputado que fue precandidato liberal por el departamento de Olancho, y están suspendidas unas papeletas de impresión a diputados para Olancho y para el departamento de Valle. Y luego tenés a un consejero del Consejo Electoral que ayer fue a denunciar a otra compañera de él, más otro jefe de bancada y más militares de estar fraguando un proyecto de conspirar para generar crisis electoral. Entonces, el nivel de confianza sobre el órgano electoral sigue de capa caída, ¿verdad? Y que podemos llegar a unas elecciones en donde está tan atomizada la institucionalidad, ¿verdad? Y si el margen es estrecho, si la diferencia de votos es estrecha, entonces se cierra la certidumbre en la narrativa de que ahí no hay un ganador y que hayan 3 ganadores, y tenés un Congreso Nacional que la Constitución dice que si el Consejo Electoral no puede ponerse de acuerdo para declarar un ganador, el Congreso Nacional tiene la potestad de hacerlo, pero un Congreso que no está sesionando y que quiere crear una comisión permanente para que 5 decidan declarar ganador de las elecciones en caso de que la crisis llegue a ese extremo. El legado de Juan Orlando Hernández dejó en Honduras la sombra de un narcoestado y una penetración del narcotráfico más allá incluso de su propia presidencia en distintos sectores del estado hondureño. ¿Tiene algún peso, alguna relevancia hoy en esta campaña electoral? ¿Representan las posibles candidaturas ganadoras, Nasralla o Asfura, alguna propuesta para desmontar esa influencia del narcotráfico en la política? Uno es el mismo juicio de Juan Orlando Hernández y cómo eso demostró estos vínculos que hemos venido viendo y señalando desde mucho antes del partido de gobierno en ese momento con estructuras del narcotráfico y específicamente en financiamiento de campañas. Ese es el primer incidente. Para eso tengo que decir que el Partido Nacional parece haberse recuperado, incluso dándole vuelta ya a la narrativa. Es muy frecuente escuchar ahora en medios de comunicación y en la calle a gente señalar que Juan Orlando Hernández está preso por una causa injusta, que no hubo pruebas. Como el Partido Libertad de Refundación ha perdido también la capacidad narrativa, ¿no? La autoridad moral para poder señalar al Partido Nacional como un narcopartido desde el momento que desde su fundación ellos mismos también recibieron financiamiento por las mismas estructuras que en su momento estaban apoyando a Juan Orlando Hernández. Que el Partido Liberal, el Partido de Salvador Narrala, también se ha visto vinculados con estos famosos narcovideos en aquel momento con el candidato de 2013. Ahora, podríamos decir que eso de la candidatura del proceso electoral de 2013, hasta el momento ninguno de los partidos parece tener realmente interés de fortalecer instituciones de comunidad de política limpia, ¿no? Que sería la responsable de cuidar las finanzas y el ingreso del financiamiento ilícito a la campaña, porque hay dinero del gobierno que se está metiendo, pero también porque hay dinero de las mafias en distintos niveles. Entonces, los principales partidos en Honduras no están interesados en transparentar sus finanzas porque hay presencia del crimen organizado en los partidos en Honduras. Gracias, Oscar. Telma, estaremos pendientes del cierre de esta campaña electoral y los resultados el 30 de noviembre.